En las guerras modernas, hay momentos que no solo definen una batalla, sino que reescriben las reglas del conflicto. El 28 de marzo de 2025, a las 10:18 de la mañana, el sonido ensordecedor de dos cohetes HIMARS rasgando el cielo sobre Kursk, Rusia, se convirtió en uno de esos momentos. No fue solo un ataque, fue una demostración de poder quirúrgico, una danza de precisión letal ejecutada por un puñado de soldados ucranianos armados con tecnología que haría palidecer a cualquier película de ciencia ficción. En menos de 5 minutos, lo que alguna vez fue una joya energética de Europa quedó reducida a escombros ardientes. Mientras las columnas de humo se alzaban, los altos mandos militares rusos observaban atónitos una realidad que no podían procesar. La supremacía aérea ya no dependía de tener más aviones o más tanques, sino de saber presionar un botón en el momento justo y dejar que la máquina hiciera el resto. Ese 28 de marzo amaneció como cualquier otro en la región de Kursk. En los campos nevados que rodean la planta de procesamiento de gas de Sudja, no había indicios de que el día sería histórico. Pero a cientos de kilómetros, en un escondido centro de mando ucraniano, 3 soldados recibían la instrucción que habían estado esperando durante días: objetivo confirmado. Autorizado. Fuego. El equipo, entrenado al más alto nivel, operaba un lanzador M142 HIMARS, el sistema de cohetes más temido de la guerra moderna. En apenas 4 minutos, los soldados completaron la configuración de lanzamiento. Cada movimiento era parte de una coreografía ensayada cientos de veces: estabilizadores hidráulicos bajados, coordenadas introducidas, sistemas chequeados. Era el inicio del fin para la planta de gas de Sudja. El M142 HIMARS es todo menos un arma ordinaria. Sobre un chasis de camión 6x6 de apenas 17,6 toneladas, este sistema es capaz de ejecutar ataques que destruyen infraestructuras valuadas en decenas de millones. Cada tubo de su lanzador puede cargar cohetes GMLRS de alta precisión, y esta vez, los soldados habían seleccionado 2 de los más letales. Con 90 kilos de explosivo cada uno, equipados con navegación GPS, corrección inercial y sistemas de guiado redundantes, los cohetes estaban diseñados no solo para impactar, sino para hacerlo con una precisión devastadora. Dentro de la cabina, el oficial a cargo del control de fuego finalizó los cálculos. Presionó el botón. El primer cohete emergió como un relámpago artificial, rugiendo con 4.500 kilos de empuje. A los pocos segundos, alcanzaba velocidades cercanas a 3.700 km por hora. 15 segundos después, un segundo cohete fue lanzado con un ligero retraso. Esto no fue un error, sino una estrategia calculada: confundir a las defensas enemigas al dividir trayectorias pero sincronizar los impactos. El vehículo HIMARS no se quedó esperando. En menos de 90 segundos, ya se desplazaba hacia otra posición. Como fantasmas que aparecen y desaparecen en la niebla, el equipo ucraniano dejaba atrás solo polvo y huellas borrosas. Lo que sucedió a continuación es un testimonio del poder de la ingeniería moderna. Los cohetes GMLRS, ascendiendo a más de 13.000 metros, ejecutaban cientos de microcorrecciones por segundo. GPS, navegación inercial, sensores y algoritmos trabajaban en armonía para asegurar una precisión quirúrgica. Uno se acercaba desde el noreste, el otro desde el noroeste. 2 vectores, 2 amenazas, un solo destino: Sudja. Cada trayectoria fue programada para evitar radares y maximizar la sorpresa. Los cohetes no volaban en línea recta, se escondían entre valles, usaban el terreno como escudo y volaban justo por debajo del umbral de los radares enemigos. A las 10:19, un radar S-400 detectó finalmente a los intrusos. Pero ya era tarde. A 3.700 km por hora, los cohetes cruzaban más de 1000 metros por segundo. El sistema antiaéreo ruso necesitaba 60 segundos para una respuesta efectiva.
Solo tenían 45. El sistema lanzó 2 misiles 48N6, pero era una batalla perdida. Los cohetes HIMARS comenzaron maniobras evasivas, movimientos que sus perseguidores no podían replicar ni predecir. A 200 metros, los interceptores fallaron. Cerca para un humano. Una eternidad para una computadora. A las 10:20, el primer GMLRS golpeó la unidad principal de procesamiento. Como si el concreto fuera papel mojado, la carga penetró y detonó con violencia extrema. Gas natural a altísima presión comenzó a liberarse. Dentro de segundos, los sistemas de contención colapsaron. El infierno se había desatado. Pero eso era solo el principio. 15 segundos después, el segundo cohete alcanzó el edificio de control. Una detonación retardada lo llevó a explotar justo dentro del núcleo de la operación. Monitores, computadoras, sistemas de seguridad, todo desapareció en una nube de fuego y metal. La planta ya no tenía cerebro ni brazos. Solo llamas. En 45 segundos, el gas liberado se mezcló con el oxígeno. Una chispa, quizás de un panel eléctrico, fue suficiente. La bola de fuego que siguió fue tan intensa que se registró en estaciones sísmicas como un terremoto. Vidrios estallaron a kilómetros, y la nube de fuego fue visible desde decenas de kilómetros. Se liberaron $50 millones en gas en un solo minuto, directo al aire. La instalación estaba condenada. Sudja no era una planta cualquiera. Representaba el 15% del gas exportado por Rusia a Europa. Era un pilar geopolítico. Un símbolo de influencia y poder económico. Su destrucción afectó cadenas de suministro, relaciones diplomáticas y hasta la economía rusa. Reconstruirla costará miles de millones. Recuperar la confianza, aún más. Lo que HIMARS destruyó no fue solo una planta, sino la ilusión de invulnerabilidad. El mensaje fue claro: los sistemas antiguos, por costosos y poderosos que parezcan, pueden ser superados por inteligencia, estrategia y precisión. En el campo de batalla moderno, un solo equipo con un buen sistema puede decidir el curso de una guerra. En el corazón de cada conflicto moderno existe un campo de batalla oculto, uno donde los algoritmos, sensores y microchips juegan un papel tan decisivo como los soldados en tierra. En el ataque a Sudja, esta guerra invisible alcanzó su punto máximo. Los 2 cohetes GMLRS, liberados por el HIMARS, no eran simples proyectiles. Eran computadoras voladoras diseñadas para adaptarse en tiempo real, corregir sus trayectorias cientos de veces por segundo y evadir cualquier intento de defensa. Ascendiendo a 13.700 metros sobre el suelo, ambos misiles comenzaron a ejecutar uno de los algoritmos de navegación más avanzados jamás utilizados en un conflicto armado. Guiados por un sistema combinado de posicionamiento global y navegación inercial, no necesitaban contacto humano para cumplir su misión. En sus puntas, acelerómetros y giroscopios registraban cada vibración, cada desviación, cada interferencia. Los datos eran procesados internamente, sin posibilidad de ser saboteados electrónicamente. La trayectoria no fue lineal. Fue artística. Curvas calculadas con precisión matemática los llevaron a evitar colinas, bordear zonas de cobertura de radar y descender en ángulos diseñados para burlar cualquier sistema antiaéreo ruso. A diferencia de ataques más convencionales, que dependen de la fuerza bruta o la sorpresa masiva, este ataque apostó por el silencio, la invisibilidad técnica y la coordinación perfecta. Al acercarse al objetivo, los sensores activaron una secuencia crítica, la fase de guía terminal. A esa velocidad, incluso una desviación de 10 metros podía significar un fracaso. Pero los cohetes estaban preparados. Cada uno identificó sus respectivos blancos desde el aire. Uno apuntaba al núcleo de procesamiento, el otro al centro de control digital de la planta.
Las trayectorias divergentes pero sincronizadas permitirían un impacto dual y devastador. Las defensas rusas, aunque impresionantes en papel, simplemente no estaban preparadas para esta clase de ataque. El sistema S-400, orgullo del Kremlin, logró detectar los objetos demasiado tarde. Los operadores se enfrentaban al pánico. Sus pantallas mostraban dos blancos diminutos que se movían más rápido de lo que podían rastrear. La sección de radar de los cohetes era tan reducida que aparecían como simples anomalías. La única oportunidad de intercepción falló estrepitosamente. Y mientras las alarmas comenzaban a sonar en la planta de Sudja, los misiles estaban ya en su etapa final. A menos de 20 segundos del impacto, los rusos solo podían observar impotentes. No había tiempo para evacuar, ni posibilidad de desviar. Todo lo que quedaba era el impacto y sus consecuencias. A las 10:20 en punto, el primero de los dos misiles GMLRS alcanzó su destino con la precisión de un bisturí. Su objetivo, el núcleo de procesamiento de la planta de gas de Sudja, una instalación crítica por donde pasaban cada año miles de millones de metros cúbicos de gas natural, destinados en gran parte a Europa. La ojiva de 90 kilos, especialmente diseñada para atravesar concreto reforzado, penetró sin resistencia visible, como una lanza a través de seda. Un segundo después, explotó. El estallido fue contenido al principio, casi silencioso desde el exterior. Pero dentro de la estructura, el daño fue absoluto. La carga moldeada de la ojiva no se dispersó como una granada. Concentró toda su energía en un chorro de cobre fundido que se movía a más de 9.000 metros por segundo. Ese rayo incandescente perforó cámaras de alta presión, rompió válvulas, atravesó muros técnicos y liberó gas natural comprimido a una velocidad alarmante. El sistema de emergencia no tuvo oportunidad de activarse. Cables quemados, sensores destruidos y el aire impregnado de gas inflamable convirtieron la sala de procesamiento en una trampa mortal. Pero ese fue solo el primer golpe. Exactamente 15 segundos después, el segundo cohete alcanzó el edificio de control central. Este edificio albergaba la inteligencia operativa de toda la planta, servidores, programas de monitoreo, paneles de control de emergencia, sistemas automáticos de corte de flujo. Todo desapareció en una explosión retardada, programada con tal precisión que dejó sin opciones al personal técnico. Ambos impactos, separados por apenas segundos, habían sido diseñados para interactuar. El primero liberaba gas, el segundo impedía cualquier forma de contención. Juntos, formaban una sinfonía destructiva, una estrategia letal que reflejaba meses de planificación y el conocimiento profundo del enemigo. En cuestión de minutos, el gas que había estado comprimido en las redes internas de la planta empezó a expandirse. Columnas invisibles de metano se mezclaban con el aire, llenando espacios entre paredes rotas y tuberías fracturadas. Era una bomba de tiempo atmosférica. Bastaba una chispa, una mínima fuente de calor. Y esa chispa no tardó en llegar. Nadie supo con certeza que la originó. Pudo ser un transformador quemado, un contacto eléctrico roto, o incluso la fricción de algún equipo colapsando. Lo que está claro es que la detonación secundaria fue monumental. A diferencia del ataque inicial, que había sido quirúrgico, esta explosión fue visceral. Brutal. Primaria. Una bola de fuego, alimentada por millones de litros cúbicos de gas natural, se elevó al cielo con la furia de una pequeña bomba nuclear. El estruendo sacudió la tierra, literalmente. Estaciones sísmicas a más de 100 kilómetros registraron la onda expansiva, equivalente a un terremoto de magnitud 2,1 en la escala de Richter. El vidrio de edificios lejanos estalló. Puertas se sacudieron. Alarmas de coches comenzaron a sonar sin que nadie entendiera aún lo que había ocurrido. En el centro del infierno,
La temperatura superaba los 1.800 grados Celsius, suficiente para fundir acero, derrumbar columnas de concreto y evaporar materiales plásticos en milisegundos. Lo que minutos antes era una infraestructura que representaba años de inversión, décadas de ingeniería y millones de euros en equipos especializados, ahora era un cráter en llamas. Y lo más perturbador para los generales rusos no fue solo la pérdida material. Fue la certeza de que esto podía repetirse, en cualquier lugar, en cualquier momento, con el mismo nivel de devastación. Antes de que el primer misil tocara suelo ruso, Sudja no era solo un punto en el mapa. Era una arteria estratégica en la red energética de Rusia. Ubicada en la región de Kursk, su función era vital: procesar y distribuir el gas natural que fluía desde Siberia hacia Europa, atravesando miles de kilómetros de tuberías. En términos económicos, representaba aproximadamente el 15% del volumen total de exportaciones de gas ruso hacia la Unión Europea. Cada metro cúbico que pasaba por Sudja generaba ingresos, poder y, lo más importante, influencia internacional. Por eso, su destrucción fue un golpe directo al corazón económico del Kremlin. No se trató únicamente de daños materiales o de una infraestructura caída. Fue una fractura geopolítica. Las naciones europeas que dependían de Sudja se vieron obligadas a activar rutas de emergencia, recurrir a reservas e incluso renegociar contratos energéticos en cuestión de horas. Los mercados energéticos reaccionaron con una sacudida. El precio del gas subió un 12% en las primeras 48 horas. Empresas, gobiernos y ciudadanos en toda Europa comenzaron a sentir los ecos de un ataque que, en un principio, parecía localizado. Para Moscú, las consecuencias internas no tardaron en hacerse sentir. El gobierno tuvo que movilizar recursos para proteger otras instalaciones similares en el país. Se desplegaron sistemas de defensa aérea adicionales, se rediseñaron protocolos de emergencia y se aceleraron los planes para construir instalaciones más profundas y ocultas, lejos de la mirada de los satélites y del alcance de los HIMARS. Pero esos movimientos cuestan tiempo y dinero, y ambos escaseaban. Reconstruir Sudja no es una tarea simple. Más allá de los edificios y los equipos, el verdadero reto está en volver a ganar la confianza internacional. Las aseguradoras energéticas comenzaron a elevar sus primas para infraestructuras rusas. Inversores extranjeros comenzaron a retirar fondos de proyectos asociados al sector energético ruso. Y lo más devastador, países compradores comenzaron a mirar hacia otras fuentes de energía con renovado interés. Noruega, Qatar y Estados Unidos vieron aumentar sus exportaciones. En solo unos minutos, un sistema de armas móvil, manejado por 3 soldados y operado desde un camión, había hecho más daño a la economía rusa que muchas sanciones económicas combinadas. El ataque dejó claro algo que muchos en el Kremlin no querían admitir: la superioridad no se mide ya por la cantidad de armamento, sino por su precisión, su inteligencia y su capacidad de transformar tecnología en acción táctica efectiva. Y mientras los analistas internacionales evaluaban las consecuencias, en redes sociales y canales militares, las imágenes del fuego en Sudja se compartían como símbolo de una nueva era de guerra. Una guerra donde el poder no se exhibe con desfiles, sino con coordenadas digitales y decisiones que duran segundos pero cambian el destino de naciones enteras. En los anales de la historia militar, ciertos sistemas de armamento marcan un antes y un después. El M142 HIMARS, IG Mobility Artillery Rocket System, ya se había ganado una reputación temible desde los primeros días del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero el ataque a Sudja consolidó su estatus como el arma que redefinió la guerra moderna. Lo que hace del HIMARS una herramienta tan poderosa no es solo su letalidad, sino su simplicidad operativa y versatilidad táctica. A diferencia de los sistemas de artillería pesada que requieren una logística compleja y personal numeroso, un solo vehículo HIMARS puede cambiar el rumbo de una operación. Puede movilizarse,
disparar y reposicionarse en cuestión de minutos. En Sudha, eso fue exactamente lo que ocurrió. 3 soldados, operando desde una ubicación remota, lanzaron un golpe de precisión quirúrgica que desestabilizó el equilibrio energético de toda una región. La clave del éxito está en la combinación de tecnología de vanguardia con un diseño militar eficiente. El HIMARS es ligero, rápido y extremadamente difícil de rastrear. Gracias a su sistema de posicionamiento global integrado y sus sistemas de guiado, puede alcanzar objetivos a más de 80 kilómetros con un margen de error inferior a 10 metros. Pero el GMLRS, Guided Multiple Launch Rocket System, su munición estrella, lleva esta capacidad a otro nivel. Cada cohete GMLRS es un microcosmos de ingeniería avanzada. Equipado con sensores, acelerómetros, giroscopios y una cabeza explosiva diseñada para atravesar estructuras reforzadas, se comporta como un francotirador supersónico. Y lo más aterrador, puede ser disparado desde múltiples ubicaciones sin ser detectado hasta el último segundo. En el campo de batalla, eso cambia todo. Un ejército que antes dependía de cobertura aérea, de superioridad numérica o de blindaje pesado, ahora puede confiar en un vehículo con ruedas, fácilmente ocultable y rápidamente desplegable. Es el paso de la guerra de masas a la guerra de precisión. Del volumen al impacto. De lo visible a lo invisible. Este cambio de paradigma quedó demostrado cuando las fuerzas rusas, equipadas con los más avanzados sistemas antiaéreos del mundo, no pudieron siquiera rozar los misiles. Los HIMARS no solo atacaron, se esfumaron antes de que alguien pudiera reaccionar. Su movilidad, unida a su capacidad de dispersión geográfica, hace que ningún objetivo esté realmente a salvo. Desde el punto de vista psicológico, el HIMARS también cumple un rol devastador. Genera miedo. Las tropas enemigas no saben cuándo ni desde dónde llegará el próximo impacto. No hay sonido previo, ni aviones en el radar, ni drones sobrevolando. Solo una explosión repentina, una nube de fuego, y luego, el silencio. Esa incertidumbre es tan poderosa como cualquier bomba. Porque no solo destruye estructuras físicas, también mina la moral. Obliga a redirigir recursos, a vivir en alerta constante, a defenderse de algo que, en esencia, ya golpeó antes de que pudieras verlo. Y mientras Rusia invertía miles de millones en sistemas de defensa diseñados para enfrentar guerras convencionales, Ucrania apostó por agilidad, precisión e inteligencia. El resultado es evidente. En Sudha, el HIMARS no solo ganó una batalla, inauguró una nueva era. El día después del ataque a Sudha fue uno de los más tensos en los pasillos del Ministerio de Defensa ruso. Mientras los medios internacionales reproducían las imágenes del infierno de Kursk, el alto mando del Kremlin enfrentaba una realidad insoportable. No sabían exactamente cómo había ocurrido. O peor aún, lo sabían, y no podían hacer nada al respecto. El ataque fue tan rápido, tan limpio, tan quirúrgico, que muchos oficiales rusos inicialmente sospecharon de un sabotaje interno o un error técnico catastrófico. ¿Cómo era posible que 2 misiles, disparados desde territorio enemigo, hubieran atravesado la defensa más sofisticada de la región sin ser interceptados? Las reuniones de emergencia no tardaron en comenzar. Se revisaron protocolos de radar, registros de comunicación, análisis satelitales. Se interrogaron operadores, se inspeccionaron equipos, y se buscaron responsables. Pero lo que encontraron fue aún más alarmante. Todo había funcionado dentro de los parámetros esperados, y sin embargo, no fue suficiente. En un intento desesperado por mostrar fuerza, Moscú ordenó una serie de contraataques sobre posiciones ucranianas utilizando artillería convencional y drones. Sin embargo, la respuesta fue ampliamente simbólica. Los objetivos seleccionados eran posiciones menores o incluso vacías, y los resultados no se comparaban ni remotamente con la magnitud del golpe en Sudha.
El verdadero problema no era técnico, sino estratégico. Rusia, acostumbrada a una doctrina militar centrada en la superioridad numérica y el dominio territorial, no estaba preparada para una guerra donde el enemigo no lucha por conquistar terreno, sino por destruir nodos clave, provocar caos económico y alterar la moral. Mientras tanto, Ucrania parecía haber tomado la delantera no solo en el campo de batalla, sino en el tablero de la percepción pública. El ataque a Sudja fue difundido con precisión propagandística. Videos dramatizados, animaciones en 3D, análisis tácticos narrados por expertos militares, todo formaba parte de una campaña de comunicación que buscaba mostrar una sola cosa al mundo, y especialmente a Rusia: no estamos simplemente resistiendo. Estamos ganando, paso a paso, con inteligencia y determinación. Incluso algunos aliados de Moscú comenzaron a expresar su preocupación. China, India y otros socios estratégicos exigieron explicaciones discretas sobre cómo una infraestructura crítica había sido destruida sin reacción eficaz. Las filtraciones internas hablaban de una creciente presión sobre los generales, de un Putin furioso, y de una comunidad de inteligencia que ya no podía garantizar protección total sobre el territorio nacional. En silencio, sin comunicados oficiales, Rusia comenzó a trasladar sistemas de defensa adicionales hacia puntos sensibles. Pero también quedó claro algo más profundo: si Mars había logrado esto en Sudja, ¿qué otro objetivo estratégico podía estar ahora en la mira? El shock no había terminado. Apenas había comenzado. Lo que ocurrió el 28 de marzo de 2025 en Sudja no fue un ataque más. No fue solo una victoria táctica ni un experimento militar exitoso. Fue un manifiesto. Un aviso escrito en fuego y acero para todos los países que aún creen que el poder reside en la cantidad y no en la calidad, en la fuerza bruta y no en la inteligencia aplicada. En menos de 5 minutos, 3 soldados, 2 misiles y un sistema montado sobre un simple camión destruyeron una de las instalaciones más importantes del complejo energético ruso. Más de 50 millones de pesos en pérdidas directas. Una red entera de suministro interrumpida. El corazón de la exportación de gas ruso paralizado. Y lo más importante, la confianza en la invulnerabilidad rusa, quebrada. La guerra moderna ya no se libra en trincheras interminables ni en combates de desgaste. Se libra con datos, con coordenadas, con decisiones quirúrgicas que pueden cambiar la economía de un país sin necesidad de ocupar un solo centímetro de su territorio. Y Mars no fue solo una herramienta de destrucción, fue un catalizador de transformación estratégica. Y mientras los escombros de Sudja siguen humeando y los generadores de emergencia intentan reconstruir sistemas colapsados, el mundo observa. Aliados y enemigos por igual. Gobiernos, contratistas militares, analistas geopolíticos. Todos quieren entender qué ocurrió, cómo ocurrió, y si están preparados para algo similar. Lo cierto es que lo de Sudja no fue un accidente. Fue un mensaje que dice: el futuro de la guerra ya no es más grande. Es más preciso, más rápido, más letal. Y quienes no lo comprendan a tiempo, se arriesgan a ver sus estructuras más protegidas convertirse en cenizas, sin previo aviso. Si esta historia te dejó impactado y quieres seguir explorando cómo la tecnología está cambiando el panorama militar global, suscríbete, dale like y comparte este video. Aquí, desmenuzamos la verdad detrás de los titulares y te llevamos al corazón de los eventos que están reescribiendo la historia. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido profundo, veraz y sin filtros. Porque en un mundo donde la guerra evoluciona cada día, la información también debe hacerlo.